tenerlos en nuestro programa. Eduardis, bienvenido a este programa de Resilientes, ¿cómo estás? Muy bien, Pablito, y buenas tardes a todos los que nos ven en esta tarde. Que Dios los bendiga. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, muy bien, trabajando juicioso. Eso está muy bien. Bueno, siguiendo con nuestro programa, Eduardis, como tú eres nuestro invitado especial, te tenemos preparado un reto. Uy, reto, listo. Así que te vamos a recibir en esas. Así que voy a Claro que sí. entregarte este lindo fosforito. A ver qué tanto sabes tú de los libros de la Biblia. Así que te entrego Ay, Dios. Vale, listo. y voy a dejar este por acá. Así que los libros que más puedas decir en lo que se te quema tu fósforo, ¿vale? Listo. Ya, tengo memoria de corto plazo. Quiero saberlo. Entonces, No puedes repetir las reglas, es que no puedes repetir listo. libros. ¿Listo? Entonces ahí va Eduardis. Génesis, Levíticos, Números, Deuteronomio, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Josué, Salmos, Proverbios, Jeremías, Isaías, eh, 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 Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Santiago, Juan, Primera de Pedro, Apocalipsis, Hechos, ya dije Hechos, Sí. Hebreos, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tesalonicenses. Ay, ya. Bueno, no intenten esto en casa, ¿no? A menos de que Sí, estén esto es con un un adulto. peligro. Y bueno, siguiendo con nuestro mensaje, pues tú eres aquel que nos trae la partición de la palabra, así que pues vamos a estar todos muy atentos, igualmente que con los resilientes, escuchando tu mensaje, así que bueno, vámonos para la palabra. Bueno, Paulita, pues muchas gracias a todos. De verdad, esto es un privilegio para mí, estar aquí con ustedes y compartir pues una parte de la palabra que es lo esencial de lo que estamos haciendo y el propósito de, de, de nosotros, que es alabar al Señor y aprender cada día de este manual de instrucciones. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí conectados con nosotros. Y bueno, para esta tarde quería traer un mensaje en el cual el Señor me traía en este tiempo una enseñanza, y más acerca de una enseñanza, ¿sabes, Paulita? Es un testimonio en el cual, por el cual he pasado y por el cual ha pasado pues también, no he aprendido solo yo, sino también ha aprendido muchísima gente que tengo al lado. Entonces, pues vamos a iniciar primero, y como siempre iniciamos, con algo esencial, y que es la oración. Entonces, ahí en casa, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: precioso y amado Señor, muchas gracias por esta tarde, bendito Señor, que tú nos regalas y nos das. Gracias porque nos permites, bendito Señor, disfrutar de tu manual, Señor, que cada día nos traes una palabra nueva, Señor, que nos llena, que nos aviva como jóvenes, hermoso Señor. Bendito Rey del cielo, abre nuestros ojos, Señor, abre nuestros sentidos, bendito Señor, para escuchar, hablar, Señor, ver tu palabra, enamorarnos de ella día tras día, Señor, y que el propósito, Señor, sea siempre enaltecerte a ti y solamente a ti. Te lo pedimos, Señor, leemos tu palabra bajo la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Listo, Paulita, entonces quiero empezar con algo que Dios puso en mí, pues para compartirles a todos ustedes también, y es, quiero preguntarte algo, Paulita. Dime. ¿Alguna vez, y aquí siendo sinceros Sí, todos, no, acá no hay máscaras, no hay nada. Aquí ¿alguna vez has dudado de la fe y del poder de Dios? sí, muchas veces, muchísimas veces, y casi siempre es cuando tengo como dificultades o problemas. Entonces sí, en esos momentos es cuando realmente siento como que se pone a prueba mi fe. Paulita, todos hemos pasado por eso, todos, absolutamente todos, y de pronto es un mentiroso el que diga que no, pero todos en algún momento, en alguna circunstancia, nos ha tocado fibras, o nos ha tocado partes en las que realmente nosotros mm, dudamos de la fe, dudamos de la fe. Y pues somos humanos, ¿cierto? Claro. Somos humanos y nos equivocamos, somos humanos, tenemos errores, y creo que también de eso hace parte el tema de conocer de la palabra del Señor, de que hay veces cuando bajamos, pues tenemos que
que seguir adelante y seguir confiando en el Señor, que es la única opción que nosotros tenemos como cristianos y es el arma que es la fe, dice la palabra. Si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿qué no haríamos, cierto? Le ¿Qué no dirías a haríamos? esta montaña, muévete y ella se moverá. Exacto, y pues es siempre, pero es difícil porque ya sabemos qué ese granito de mostaza significa. Imagínate, no, muchas veces no alcanzamos a llegar a ese granito. Y de eso quiero hablarles el día de hoy, en esta tarde, y es sobre eso. Yo sé que pues ahorita estamos con un tema de pandemia. Yo en algún momento me invitaban a estar en semana de oración y les compartía, y pues quiero compartirte, creo que tú también lo viste, y fue que yo les decía que en este tiempo, en este tema de pandemia tuvimos un encuentro con Dios, mi familia por parte de mi mamá, ¿cierto? Entonces, como testimonio, pues te voy a contar y les voy a contar a cada uno de ustedes qué fue lo que me pasó. Con todo este inicio de tema de la pandemia, pues obviamente a todos nos cambió la vida, porque pues obviamente fue, cambió el trabajo, cambió el estilo de vida, Sí, la alimentación, la alimentación. hasta la forma de vestir. Exacto, sí, porque entonces ya Todo el día en pijama. todo el día en pijama o todo el día trabajando después de una jornada laboral que antes tenías tú de 7 de la mañana a 6 de la tarde, entonces ahorita ya es de 7 de la mañana a no sé qué horas, Sí, porque nos tal pasa, cual. pues aunque no es siempre, pero sí pasa. De pronto las mamás, las mamás que son jóvenes, entonces de pronto en su momento y que están viendo el programa, además de trabajo, también tienen que ver por el estudio del niño, que con los profesores, que la alimentación, que el almuerzo, que una cosa, que la otra. Gracias a Dios, pues yo en este momento todavía sigo viviendo en el Hotel Mama. Igual. Y entonces Dios el las Hotel bendiga, Mama es una mamás. bendición. Mamá, te amo. Sí, Entonces, si estás viendo esto. sí, si estás viendo esto, que sé que lo estás viendo. Pero gracias a Dios sé que, por ejemplo, las mamás y los papás, porque también hay papás que están con ese apoyo también y no solo dejan a las mamás apoyando a los hijos que con las tareas, que con la comida, que una cosa, que la otra, y eso es digno de admirar. Pues así pasó también en mi familia y creo que también en la tuya ha pasado y en la de ustedes también, Igual. ¿cierto? Entonces en ese momento cambió el estilo de vida, absolutamente todo. Y creo que también hemos aprendido muchísimas cosas. Como cristianos o en la vida cristiana hemos aprendido, pues primero cosas buenas, que hemos aprendido a compartir más con nuestra mamá, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Hemos aprendido a de pronto a conocer algunas facetas de las que de pronto no conocíamos un fin de semana. ¿Sí? Un fin de semana es muy diferente, pues obviamente porque vamos a compartir un fin de semana, pero el resto entonces que el niño está estudiando, que los papás están trabajando, solo se ven hasta en la noche y no comparten absolutamente ¿Qué ha sido, nada. digamos, como lo más, digamos así, cambio que tú digas, antes pandemia y ahorita? Exacto, es algo muy bueno, pero también sé que para las personas que también nos ven y miramos y que hay personas que no todo es felicidad, que también ha pasado situaciones difíciles, que de pronto los han echado de su trabajo, que la economía, la situación económica ha bajado, que existen peleas, ¿cierto? Que han, pues El tema de convivencia. exacto, el tema de convivencia ha sido de cierta manera chévere por un lado, pero difícil por otro. Y eso era lo que nos pasó a nosotros y creo que a todas las familias. Esa parte nos pasó, entonces pues te cuento que parte de la familia de mi mamá es cristiana. Entonces hay algo que Dios puso en mi corazón y pues a través de, digamos que de una persona que yo admiro mucho por su tema espiritual, admiro muchísimo y en este caso es mi suegra. Eh, por- lo digo porque ella se nota que es una persona muy dada a la familia y sobre todo preocupada por por la espiritualidad de sus hijos, de su esposo, y no solo de ellos, sino también pues de sus hermanos, de las familias de sus hermanos. Y ella tenía algo muy bonito y ella tiene grupos de conexión en donde se conecta con su familia y ora con su familia. Súper. Entonces, eso me pareció muy chévere. Entonces, Dios puso gracias a ese ejemplo que vimos en ella, o que vi en ella,
también dije, bueno, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Claro que sí, sí, el Señor puso ese sentir en mi corazón y yo dije, pues vamos a hacerlo con mi familia. Entonces empezamos a hacer ese proceso, aunque yo pensaba que pues era difícil porque pues de todas maneras no todos eran cristianos, no sé si todos iban a querer seguir como este proceso. Ujú. Entonces les escribí al grupo, les dije, familia, Dios puso en mi corazón de que debemos orar por la familia. Y todos aceptaron. Yo pensé que nadie iba a aceptar, yo dije, pues bueno, de pronto las personas que somos cristianas, pero yo dije, va a ser difícil porque hay personas que van a decir que de pronto no. Entonces, en ese momento, en ese momento Dios, eh, Dios les dijo a todos, listo, sí, 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 sí. Pues aquí llegó este momento, empezamos a orar y empezamos a aprender. Fue algo muy bonito, porque no solo aparte, pues obviamente que era el centro era Dios específicamente, Sí. sino empezamos a hablar más, a conocernos más. Tú sabes que a veces la relación, por ejemplo, bueno, mamá y papá y los hermanos, pero el tío, pues el tío se habla con la mamá o el tío se habla con el Ujú. papá, Sí, pero claro. uno muchas veces es en reuniones familiares. Aquí empezamos los sobrinos, los tíos, los primos, y hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido todo? Y empezamos también a tener una relación muy bonita y muy chévere. Y obviamente siempre el enfoque era Dios, o es, y sigue Y siendo porque sigue todavía lo siendo. seguimos haciendo. Pero entonces Dios empezó a, como a esa parte de formarnos. Pues te confieso acá y les confieso a todos ustedes que la primera parte, pues digamos que fue difícil porque siempre predicábamos tres personas que somos como las más entregadas al Señor. Y era una tía, la esposa de un tío, y pues era yo. Entonces siempre nos turnábamos. Cuando Dios nos empezó a hablar, y me acuerdo mucho que empezó a hablarnos de una verdadera oración. Entonces, hay un versículo muy chévere, muy bonito, que habla de que la oración, no hacer repeticiones vanas, ¿cierto? Ujú. No hacer Creo que eso lo repeticiones. menciona Jesús cuando está Jesús, con los exactamente. discípulos y los fariseos. Sí, sí, exactamente. Entonces dicen, no hagan repeticiones vanas como los gentiles, dice Ujú. así. Sí. Y a veces nosotros pensamos, no, pero es que una oración vana es repetir y repetir y repetir, y no, nosotros no estamos repitiendo. Pero realmente tú te has puesto a pensar, y te lo pregunto a ti, Paulita, hay veces que nosotros hacemos esas repeticiones vanas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a orar, Señor, gracias por la comida, vamos a orar, Lo gracias por la mismo que comida. te dije ayer, te lo digo hoy. Sí, Exactamente, es eso algo muy pasa. sencillo, pero porque ya son repeticiones que no son Ujú. repeticiones escritas, ¿no? Pero son repeticiones que ya tenemos aquí en la mente y ya sabemos qué decir. Y Señor, gracias, y Señor, gracias, y Señor. Pero realmente Dios aquí nos enseña a que hagamos una oración de corazón. O sea, cuando tú haces una oración de corazón, es una oración que Ajá. definitivamente el Señor escucha. Y el Señor Inclina su oído, dice un salmo, que él exacto, inclina su oído a inclinan su nosotros. oído, sí, exacto, tú lo has dicho, inclinan su oído. Entonces, esto nos enseña muchísimo a que primero tenemos que estar de corazón con el Señor. El Señor efectivamente va a escuchar la oración, Sí, va a escuchar totalmente la oración. Y eso fue lo primero que nos enseñó a nosotros como familia, como a familia. aprender a orar. Muchos, pues obviamente, que no eran cristianos o que en su momento no eran cristianos, decían, no, pero es que yo no sé orar, no, pero es que yo no sé predicar. Y Dios empezó a hacer un proceso de aprendizaje que denominamos los niveles. Ok. Tú sabes que para aprender las cosas de Dios son infinitos, niveles infinitos. Y nosotros siempre decíamos, incluso pues digamos los que nos congregamos y los que estamos ahí firmes con el Señor, decíamos, nosotros ni siquiera hemos llegado tampoco al nivel uno. Y Sí. eso nos pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos aprender muchísimo más. Y sabes qué te cuento, Paulita, y a ustedes también, que después de un tiempo, esas personas que de pronto no sabían orar, las poníamos, les decíamos, ahora te toca a ti la oración hoy. Y decían, no, pero yo no sé orar. Cuando ya empezamos a decirles que una oración de corazón, les salía una oración perfecta.
una conversión directa con Dios, porque les decíamos eso, que su oración vaya directo al corazón de Dios. Y eso era lo que queríamos, eso era como uno de los niveles que empezó Dios a formarnos en todos, en absolutamente todos. Eso fue una parte, entonces aprendíamos muchísimas cosas. Y digamos que con esta enseñanza que quiero dar hoy, la denominé de la teoría A la a la práctica, a la práctica de la teoría. Porque entonces, mientras nosotros hablábamos acerca, pues obviamente, lo que Dios nos enseñaba a través de su palabra, siempre pasábamos a un nivel de práctica. Y creo que así nos pasa para todos los que estudiamos. Por ejemplo, me imagino que, por ejemplo, a ti te explican un ejercicio de matemáticas y no sé, pero hasta que tú no hagas los ejercicios, tú no sabes cómo se resuelve realmente. Sí, la verdad, sí. O digamos que así te digan como, no, Paula, tienes que hacer esto y suma esto y después multiplícalo. No, pues si tú no lo haces, no, nunca entiendes. Nunca, Exacto, nunca entiendes. exacto. Entonces uno nunca va a tener como ese, o sea, hasta que uno no lo haga. Sí. Porque Entonces, hasta uno mismo comete como ciertas equivocaciones o ciertos errores que ya uno mismo como, uy, no, esto me quedó mal, no, vuelva, hágalo y ahí sí como que, no, ya es esto más esto y ahí sí. Eso sí. exacto. Entonces eso era lo que empezamos a hacer. Ujú. Además que nos llegó una palabra que te voy a leer que está en Marcos capítulo 3 versículo 25. Lo voy a leer de la versión Vale. internacional y dice, y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Entonces esto también, cuando yo leía esto, eso fue lo que más me impulsó a hacer ese grupo de conexión. Nos conectábamos a través de internet y empezamos eso, a orar, a orar, a orar. Entonces fue un proceso en el que empezamos a aprender, se creó el grupo, aprendimos a conocernos más, aprendimos a preguntarle más hacia la otra persona. Tío, ¿cómo te ha ido con los negocios? Tío, ¿cómo está tu empresa? ¿Cómo está el niño de salud? ¿Cómo están? ¿Sí me Se entiendes? empezaron a crear como una conexión ya directa entre Sí, ustedes y con una ellos, claro. conexión más fuerte, una conexión más de familia. Y eso era lo que queríamos, una familia unida, no dividida, como dice el Señor en su palabra. Entonces decidimos arrancar con el Señor y pues aprendimos a orar. No sé si me puedes ayudar a buscar ahí Mateo 6, capítulo 6, versículo 7, y ustedes también si quieren ayúdenme a buscarlo ahí, Mateo capítulo 6 y versículo 7. Mateo 6:7. Sí. ¿Sí? ¿Lo leo? Ujú. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Exacto, entonces era lo que les decía, cuando entonces empezamos a orar poco a poco, empezamos a descubrir que llegarle al corazón de Dios no es decir palabras por palabra, sino que cada palabra nazca del corazón. Así es. Y esa es una oración que Dios siempre va a escuchar, siempre, siempre, jóvenes resilientes, Paulita, siempre van a escuchar, porque Dios siempre escucha la oración, sea que sea, pero sabes que algunas veces las situaciones nos cambian ese parecer cuando estamos como normal, tranquilo, Señor, gracias, Señor, gracias. Pero cuando tú estás en aflicción o estás en dificultad, Sí, o sea, y como que si tengo rodillas, ¿para qué las tengo? Voy a orar y si tengo la oportunidad de orar como 3 veces al día, lo hago y si me voy y me meto al cuarto 5 minutos adicionales, entonces también, sí, exacto. uno dobla esfuerzos. Exacto. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros como familia. Pues te cuento que hubo un momento en que pues empezamos a orar y las mismas personas empezaron, les decíamos, las que de pronto no estaban más unidas con el tema de Cristo, les decíamos, tú vas a buscar en la Biblia lo que el Espíritu Santo te ponga y tú nos traes el mensaje lo que entiendas. Y así empezó mis tías, así empezó mi abuela, así empezó mi tío, así empezaron a orar. Y fue muy chévere, mis primos, y empezamos a orar y cada uno llevaba el mensaje. Entonces era un mensaje ya que no solo predicaban 3 personas, sino predicábamos casi 10, o sea, Imagínate. una al día. Excelente, hasta ahí, hasta el momento, súper bien. Pero después Dios, a través de esa enseñanza, listo, estábamos en la práctica, nos iba a enseñar otra cosa, en la teoría. Y era a inquietarnos en ese pedacito que se llama, en ese grano de mostaza, que es La fe. la fe. En ese pedacito nos empezó a inquietar a la familia. Entonces nosotros decíamos, bueno, Señor, no sé si tú has escuchado Josué 1:9.
yo te levanto, que te esfuerces y seas valiente. Y nosotros decíamos amén y orábamos bien, estamos firmes, estamos fuertes, amén. Claro que sí, bien. Pero hubo un momento en que empezó la práctica. La Ujú. teoría, súper bien. Empezamos la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, Y la convicción de lo que no se ve, de lo que ¿sí? no se ve. Amén, amén. Sí lo decíamos. Claro, Paulita. Eso nos llegó muchísimas citas bíblicas que Sí. Dios nos hablaba de la fe, de que guardáramos nuestro corazón, de que el Señor iba a hacer cosas maravillosas. Ujú. Pero de cierta manera ya la teoría ya la teníamos y empezábamos a hacer una práctica. Y era una práctica en la cual pues era muy difícil, es muy difícil porque tú sabes que permanecer en la fe es de valientes esforzados y de hijos de Dios. Entonces eso era lo que la teoría empezarlo a poner en la En la práctica. práctica. Y pues de un tiempo para acá íbamos orando, íbamos aprendiendo cada día más, pero en su momento los negocios de mis tíos, sus trabajos, sus empresas empezó a A flaquear, menguar. empezó Ok. a bajar, empezó temas de despidos, empezó una situación económica difícil que tuvimos que ayudarnos entre unos, entre otros, ¿sí? Y algo que nos tocó a todos, y se los confieso aquí, te lo confieso aquí, Paulita, fue el tema de la salud. A mi familia empezó una racha, yo le digo una racha, porque empezamos a enfermarnos uno a otro. O sea, empezamos a enfermarnos. Y fue una situación muy difícil. Fue una situación en la que nosotros decíamos, Señor, pero estamos orando, pero estamos en un sentir. ¿Qué pasa? Tú sabes que la voluntad de Dios es buena, Agradable y perfecta. buena y perfecta siempre lo es. Y eso siempre lo he dicho. Buena y perfecta siempre lo es. Pero agradable, agradable, Paulita. Quizás para nosotros lo ponemos como en signo de interrogante, pero Exacto. para él sí. Exactamente, agradable en su momento, cuando uno está pasando por esa práctica es muy difícil, porque uno Es no le horrible. entiende, uno, Ajá, exacto, Paulita, yo creo que a ti te ha horrible. pasado, que tú dices, Señor, pero ¿por qué, Ay, Señor? sí. ¿Pero por qué a mí? Sí, uno entra como en un sentimiento de desespero, de como, venga, pero si yo leo, yo oro, ayudo a mi amigo o hago tal cosa y porque no veo como la respuesta o porque no tengo como los brazos arriba mientras paso esta situación. Entonces sí es bastante difícil, la Claro, verdad. es muy difícil decir Sí, que en su momento es agradable, o sea, eso sí lo tenemos clarísimo, creo que todos los que conocemos la voluntad del Señor. Pero pues al final siempre vemos por qué fue agradable, porque de cada, de cada situación algo tuvo que mejorar el Señor. Pero bueno, más adelante les voy a... sí, no nos adelantemos Sí, no nos entonces. adelantemos. Entonces empezamos a través de eso a decir, pero Señor, es tu voluntad, pero ¿por qué nos está pasando esto a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros? Si nosotros estamos orando. Pero en su momento no entendíamos que estábamos ya empezando en la práctica. En la práctica era cuando, pues obviamente todo lo que aprendimos teóricamente teníamos que aplicarlo. Entonces, entre más avanzábamos, menos veíamos como el final de estas pruebas. Entonces, ¿qué pasó? Como te decía al principio y te hacía la pregunta, flaqueamos en la fe. Muchos empezamos a bajar, a bajar. Pues no, que está enfermo, no, empezamos a bajar. Pero también habían, eso es como una montaña. Entonces bajábamos, pero decíamos, no, no podemos seguir, sino Y otra vez. tenemos que subir y orábamos, y orábamos, y orábamos y confiábamos en el Señor. Pero siempre que estábamos arriba, pum, pasaba algo y bajábamos. Y era así, bajábamos y subíamos. Pero nunca llegamos a un límite del punto cero, que digamos, ya, o Sí, sea, definitivamente como, ajá. no. Siempre bajo, subo. Y eso fue, y eso era lo que nos pasaba. Yo tomo eso como el camino en el desierto. ¿Tú te acuerdas cuando el Señor Jesús dice la palabra que Que estuvo, él fue al desierto y que fue al ujú, desierto y que tuvo pruebas, sí. ¿cierto? Haz de cuenta, el desierto era también esa teoría práctica. En el desierto, pues yo no he ido, pero he visto, así en un televisor así, Por imágenes. por imágenes, he visto que el desierto solo ves a tu derecha arena, a tu izquierda arena, atrás arena y adelante arena. Y solo tú tienes es que caminar.
porque no ves nada más, sino Sí, es cierto. tienes que seguir de largo, ¿cierto? Pero en ese desierto también hay tormentas. Y en Ujú. esas tormentas, si tú estando en la nada, pues tú no, pues, y si te llega la tormenta, pues tú tienes que seguir y tienes que avanzar, ¿cierto? Pues, bueno, eso es lo que nos muestran en la televisión, claro está, pero pues, Sí, sí, pero sí. digamos que lo asocio a ese Ajá. tema del desierto, o sea, es eso, o sea, solo seguir caminando hacia un punto fijo, pese a las dificultades, pese a las adversidades, tienes que llegar allá para pasar ese desierto. Entonces, a eso era lo que llegábamos. Entonces estábamos con este tema de salud, llegábamos y estábamos en plena tormenta y no sabíamos qué hacer. ¿Y qué pasaba? Que nos sentíamos que estábamos, nos bajaba la fe y eso era como nos quedáramos en mitad de la tormenta. Y no hacíamos nada, y no hacíamos nada. Y lo único que hacíamos era volver y subir y volvíamos y caminábamos. Eso era lo que yo sentía. Se Porque siente de alguna u otra manera como desánimo, como... sí, es un desánimo. Y yo creo que a todos nos pasa. O sea, eso es muy normal que nos pase. Y empezamos a reclamarle al Señor. Entonces empezamos, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por El qué? famoso por qué. El por qué, Sí. exactamente. Entonces, a través de todo esto, a través de todo este tema y en estos devocionales, nuestro Señor nos regalaba una palabra rema, una palabra que nos sembró a nosotros como familia. Y está en Jeremías 33, del 6 al 9. Entonces, no sé si me la ayudas a buscar ahí, Paulita. Ok, del 6 al 9. He aquí, yo les daré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. El 9 también, ¿sí? Sí, Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré. Paulita, ese fue un versículo rema que nos dio a mi familia y nos dio y Súper. nos decía, yo les daré salud, yo les daré bienestar, yo les daré sanidad. Y empezamos otra vez, volviendo a subir esa curva y volviendo a caminar por ese Sí. desierto y volvimos a caminar, a caminar, a caminar. Decíamos, es que la meta del Señor es esa que nos va a dar salud, que vamos a estar bien. Ujú. Y eso fue una palabra que definitivamente el Señor nos regalaba y nos motivaba muchísimo más. Obviamente habían muchas, pero esta fue una palabra que definitivamente el Señor a mí y a mi familia nos Que se unió volvió más. un ancla en ustedes. Claro que sí, fue un ancla, exactamente, tú lo has dicho, es un ancla en el que andábamos y seguíamos seguros y confiados en esta promesa que Dios nos hacía. Entonces, obviamente habían momentos de momentos, pero seguíamos aferrados a esa palabra, seguíamos aferrados a que Dios nos tenía un propósito, un propósito. Pero sabes también que fue lo bonito, Paulita, que a través de estos temas de quebrantos de salud que fueron muy fuertes, eh, pues yo les estoy hablando de mi familia por parte materna, pero hubo mucha gente, mucha gente, mucha gente que elevó oración de fe por aquellas personas que estaban en dificultad. La familia por parte de mi papá, amigos, compañeros de trabajo, que siempre te daban y decían, no, estoy orando por él, estoy orando. Y yo decía, Señor, es que aquí no solo estás levantando una familia, aquí detrás también estás levantando la fe de De otras otros. personas, de otras, no solo la de nosotros, porque uno muchas veces piensa, no, es que es la fe precisamente la tuya la que está trabajando el Señor, pero es que el Señor no trabaja solo para ti, Él trabaja Ajá, para es todos sus cierto. hijos. Y eso era lo que nos hacía levantar. Entonces, cuando escuchábamos, no estoy orando no, tranquilo, que estamos en oración, aquí estamos en oración por tal, estamos en oración. Y yo decía, Dios, o sea, definitivamente tú estás poniendo a prueba no solo a nosotros, sino se estás poniendo a No. prueba a muchísima más gente. Y creo que a ti también te ha pasado. Sí, claro. Entonces, después de esto, después de que cada persona empezó a orar,
nos traía también un pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 14 al 15. Y ese te lo voy a leer, capítulo 5, primera carta de Juan, 5 del 14 al 15. Y esta me la regalaba a mí específicamente, porque te confieso y les confieso que a mí me tocó una parte muy fuerte, muy fuerte. Y esta me la regalaba y me decía, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Y aquí, en este tema, entraba la oración que era de corazón. Cuando empezamos a aprender la oración de corazón, empezamos a orar. Empezamos realmente la relación con Dios. Y orábamos y le decíamos, Señor, Señor, declaramos que esto va a mejorar, declaramos que la salud va a mejorar, declaramos que los negocios, que lo económico también va a mejorar. Y eso era lo que Dios nos quería enseñar en el tema de la práctica. O sea, nos estaba poniendo en práctica el tema de la fe, pero Él tampoco se estaba olvidando de que, ¿se acuerdan que yo a ustedes les enseñé de la teoría a la práctica, la oración, la verdadera oración? Entonces también pónganlo en práctica en esta parte, en este tiempo. Y eso era, entonces empezamos a orar y orábamos. Y al tiempo, y no es al tiempo de nosotros, porque nosotros queremos las cosas así. Inmediatas. Al tiempo de Dios, Dios nos sacó de esa tormenta. Dios nos sacó totalmente de esa tormenta. Y eso fue lo más maravilloso, Paulita, porque a través de esa tormenta mi familia se está uniendo más al Señor, está aprendiendo más del Señor, ¿sí? Esa tormenta es y ha sido, digamos, así. Aquí volvemos al tema de la voluntad, buena, agradable y perfecta. En este tiempo ya sabemos por qué es agradable. En este tiempo ya sabemos por qué Dios hizo lo que tenía que hacer en el momento de la práctica, porque Dios nos pasó a través de esa tormenta para aprender a valorar muchas cosas de las que muchas veces nosotros como jóvenes no aprendemos a valorar y tenemos así cerquita y no los aprendemos a valorar. Entonces, este es un tiempo, y yo siempre lo he dicho, este es un tiempo de, aunque es difícil porque no todos tenemos la misma familia, puede ser una familia que pelea por todo, como puede ser una familia más amorosa, y sé que los que nos están viendo tienen esos casos que dicen, uy, yo no me aguanto más aquí estar encerrado, como hay otros que habemos, te lo confieso que digo, ay no, yo quiero todavía seguir en teletrabajo porque me encanta estar en la casa. La verdad sí, yo comparto eso contigo. Sí, es cierto, y pues obviamente, pero definitivamente tenemos que, si nosotros decidimos caminar así como cristianos, decidimos caminar, decidimos seguir el camino del Señor, hay que entender es que también es un desierto. Es un desierto. ¿Y sabes cuál es el objetivo de esto? Así como dice la canción. Porque muchas veces uno dice, Señor, pero ¿por qué no me contestas? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes cómo dice la canción? Cuando Él queda en silencio es porque Él está trabajando, dice. ¿Sí? Nosotros queremos ya, pero es que el Señor dice, no, esperes a su tiempo. Pero Dios siempre pone ángeles que te están diciendo, tranquilo, Dios te bendiga, estamos orando, estamos clamando, mientras Dios trabaja en lo que hace, porque Dios no es directamente de palabras, Dios es de acciones. Si tú le dices, Señor, ayúdame con esto, Él sabe su tiempo y Él te da la acción. Él no te dice, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. No, Él de una vez te da la opción, ¿sí? Y eso es el desierto. Escuchaba en estos días una palabra con respecto a este tema del desierto de una predicadora que decía, el desierto nunca va a pasar, ¿sí? Porque el desierto siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que tú vas a pasar por el desierto, que eso es muy diferente. Uno a veces dice, no, es que el desierto, vamos a alejarnos del desierto. No, tú vas a pasar por el desierto, porque el desierto siempre va a quedar ahí. O sea, si tú vas a seguir caminando, hacia atrás tú vas a ver y vas a ver más desierto. Y eso es lo que va a pasar. Sino que tú
eres el que estás caminando, el que decidiste decirle al Señor, sí, sí, Señor, decido tener este camino. Necesito seguirte y a pesar de las dificultades, Señor, porque tú me estás enseñando de esas tormentas, tú me vas a bendecir y tú vas a estar Y hay conmigo. algo también que tú mencionas que lo veo importante y es el tema de la valentía y como del esforzarse también, aún en medio de las dificultades o en medio del desierto que uno pasa. O sea, si uno tiene o toma, digamos, como la decisión de tomar ese desierto, pues sí es importante que nosotros también tengamos la valentía de asumir lo que viene en ese desierto, porque pues que si bien es cierto es incierto, Ujú. pero aún así nosotros podemos tener todo el coraje y toda la valentía para poder atravesar ese tipo de dificultades, porque pues y tú lo mencionabas ahorita en Josué 1:9, o sea, no se te olvide que yo estoy contigo, que yo camino a tu lado, solamente necesito que te esfuerces y seas valiente, no necesito más. Totalmente de acuerdo, Paulita. ¿Y sabes algo? Esto también me recuerda a cómo lo hizo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tuvo que haber pasado por muchísimas cosas, muchísimas Ujú. situaciones. Y Dios nos enseña algo, si quieres buscarlo, en Deuteronomio capítulo 2, versículo 7, ¿sí? Y nos habla acerca del desierto y nos dice, te lo voy a leer, aquí está en versión Sí, internacional ya y lo dice, encontré. bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido, en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Imagínate, Entonces la recuerden, fidelidad de Dios. la fidelidad de Dios es impresionante y si ustedes deciden caminar hacia el Señor, van a entender de que es, es un proceso y que van a haber tormentas. Pero aquí como lo dice la palabra y así como fue con su pueblo de Israel, porque somos como el pueblo de Israel, no nos ha faltado nada y no nos faltará nada, sino que sigamos el camino del Señor. ¿Sí? Y pues quiero terminar, Paulita, con esto y quería pues obviamente traer este mensaje para llegar a este versículo. Quiero que mientras tanto me lo lleves a buscar en ¿Cuál es? Santiago capítulo 1 versículo 22. ¿Saben por qué? Porque los jóvenes, todos los que nos consideramos jóvenes, porque yo todavía me considero un joven. No voy a preguntar tu edad porque pues No, así está bien. Pues soy un joven que le encanta el tinto. Entonces, somos jóvenes de retos, somos jóvenes que nos encantan las pruebas, somos jóvenes que nos gusta, que nos apasiona, que de pronto tenemos más fuerzas y energías para hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? A la primera adversidad y sobre todo con las cosas del Señor, siempre nos devolvemos al punto de partida y no queremos avanzar de ahí. eso es verdad. ¿Y por qué lo digo? Porque de pronto van a haber jóvenes que dicen, ay no, pero es que mi familia es una mamera, no, yo con ellos no hablo de Dios, no, porque es que eso uno dice, ay no, qué pereza reunirnos todos los días a orar, ay no, ¿por qué Y pasa? aún puede ser los papás los que sean así como súper fieles, súper juiciosos y Y ellos ellos, sí, nada, total. están con el celular, están aquí con la novia, con una cosa, la otra, Los y videojuegos, los los... videojuegos, muchas cosas, pero ¿por qué no te decides, joven resiliente, que ahí nos estás viendo, a, a empezar tú? Así O es. sea, qué bonito es que un joven inicie a su familia por los caminos del Señor. Te lo digo porque ya he vivido una parte. No es fácil, no es fácil, pero es algo que definitivamente Dios nos va a bendecir. Entonces me regalas el versículo, Me dijiste Santiago 1, capítulo 1, versículo 22. 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Exacto, ser oidores de la palabra. Y Dios es el que va definitivamente a llenar nuestros corazones y a esforzarnos y a ser valientes. Bueno, Eduardis, a todos nuestros resilientes, esperamos que este mensaje haya llegado a sus corazones y que también ustedes lo puedan poner en práctica. Eduardis, gracias por este mensaje. Paulita, a ustedes por la Así invitación. que les mandamos miles de besos, miles de abrazos y bueno, no sé si quieras algún recomendado que tú tengas que digas,
para esta temporada mi canción favorita fue esta. Uy, hay una canción muy chévere que se llama Entre las llamas, que es de Hilson. Ok. Es una canción espectacular que se la recomiendo muchísimo. Bueno, entonces vamos a ver un poco de esta canción. Así que se la recomendamos. Bendiciones. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá no más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá no más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi
Bueno, y así damos por finalizado este programa de Resilientes. Los invitamos para que sigan nuestras redes sociales en Facebook e Instagram y para que nos acompañen en un tiempo de conexión con otros amigos, con otras personas haciendo preguntas y por qué no preguntarle un poco más a Eduardo sobre esta experiencia que él vivió. Así que acompáñenos, bendiciones.